Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 1 de Antropología Filosófica, la cátedra de Adrián Bertolelo, acompañado este año también por Julián Ferreira, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta comisión de trabajos prácticos está a mi cargo, soy el profesor Mariano Gaudio, y el programa que les propongo para trabajar en este segundo cuatrimestre 2021 parte de una serie de preguntas-problemas de la antropología filosófica, una consideración acerca de su historia específica o más puntual, y la profundización de esta historia a partir de ciertos protagonistas que intervienen en ella. Y luego, en una segunda instancia, pasaremos a trabajar dos filósofos muy importantes, poco estudiados, un poco olvidados, como son Fichte y Schelling, dos representantes del idealismo alemán, y en ellos trataremos de pensar a partir de la selección de pasajes de distintos textos, de distintas obras, una serie de cuestiones relacionadas con las concepciones de la antropología filosófica que estarían sustentando estos dos grandes filósofos. Esta es la presentación general de la propuesta 2021. Tendremos en principio unas reuniones asincrónicas, unas clases asincrónicas. A continuación, trabajando todos algunos aspectos o la primera parte de la unidad temática número 1 de este programa, y luego, con el tiempo, programaremos en el campus algunos encuentros sincrónicos. Eh, por suerte para ustedes, no van a tener que ver esta cara. La clase a continuación va con una imagen, una serie de imágenes y una serie de marcaciones de conceptos principales para que tengan en cuenta este desarrollo. Bueno, espero que les guste y por supuesto estamos en contacto. Bueno, muy bien. Ingresamos a el contenido de la materia propiamente y vamos a realizar una suerte de presentación de la misma a partir de algunas cuestiones, problemas que van a ir surgiendo, y también una suerte, digamos, de configuración histórica, digamos así, de la antropología filosófica. Dentro del programa de este práctico nos situamos entonces en el primer punto, que se titula La antropología filosófica, cuestiones, delimitaciones y sentidos. Y en esta clase vamos a partir de estas cuestiones iniciales y problematizadoras, presentar también de manera breve, pero digamos con una suerte de referencia permanente hacia los textos en cuestión, a dos clásicos de la antropología filosófica, que son particularmente Max Scheler y Helmut Plessner. No queremos detenernos ahí, sino continuar con cierta evolución de esta disciplina, y para eso evocaremos la crítica de Heidegger particularmente y las reelaboraciones que hacen Cassirer y Gehlen, pero eso para completar el panorama de esta primera unidad muy relacionada con la antropología filosófica y como marco teórico general de los filósofos en particular que vamos a ver en el desarrollo de este cuatrimestre 2021. Vamos a hacer un corte para no abrumar con tanta cuestión y continuar entonces desde la crítica de Heidegger en la clase siguiente. Entonces, el limpio. Dicho brevemente, en esta clase vamos a presentar la materia, vamos a ocuparnos particularmente de dos figuras principales que son Max Scheler y Helmut Plessner, y en la próxima clase, que será la segunda y la última de esta primera unidad, de este primer eje temático general de la antropología filosófica, seguiremos con la crítica de Heidegger
y las propuestas de Cassirer y Gellem. Bien. Bien, entonces vamos con este primer punto inicial. Cartesianamente, la cosa empieza sencilla y luego con el desarrollo se va complicando. La pregunta fundamental, la pregunta problema fundamental de la antropología filosófica es muy sencilla y la podemos formular rápidamente con la expresión ¿qué es el hombre? Tan sencilla que después vienen todos los problemas. ¿Qué problemas colaterales trae esta pregunta? Bueno, en primer lugar, una legitimación de la disciplina antropología filosófica como parte de la filosofía conlleva explicitar de alguna manera cómo se relaciona con otras disciplinas de la filosofía, cómo se articula, pero al mismo tiempo cómo legitima un campo propio y específico que no se puede agotar en las otras disciplinas. Particularmente vamos a ver que de alguna manera la antropología filosófica se articula, y articula también puede ser se superpone, se entrecruza, pero al mismo tiempo se separa con, por ejemplo, la ontología, o la ética, o la nociología, o la filosofía política. Esas superposiciones son bastante habituales. ¿Le quitan peso propio a la antropología? Sería el problema, ¿no? A plantear con estas articulaciones o con estas relaciones. La misma situación se puede plantear respecto de las ciencias particulares, es decir, la antropología filosófica se superpone, se entrecruza, se nutre de variadas ciencias que podríamos dividir entre, como es clásico, entre naturales y sociales. Por un lado la biología, la fisiología, la zoología. Por otro lado la psicología, la sociología o mismo la antropología. Lo cual genera un tercer problema de articulación, justamente la antropología, porque la antropología, tiene muchas y muy diversas escuelas, muchas y muy diversas corrientes no unificadas, con posiciones realmente muy diferentes entre sí. Y además, volviendo sobre la articulación anterior, la relación con las ciencias particulares plantea el problema o presenta el problema de, la jerarquía, la fundamentación, la organización sistemática. Es decir, ¿qué rol cumpliría la antropología filosófica o la filosofía en general? Este es un problema también de la filosofía en general respecto de las ciencias particulares. ¿Y qué mirada le imprime y por qué, digamos, debería ser diferente, específica y no un resultado directo de las ciencias mismas? Para nosotros es claro, pero bueno, la interacción genera estos problemas, digamos, ¿no? Acerca de si hay una jerarquía y determinados roles, etc. Pero bueno, decíamos, la antropología, hay muchas y muy diversas escuelas, por ejemplo, la físico-etnológica, la social, la cultural, todo esto varía según el enfoque, ¿no? Es decir, si se hace un enfoque más natural, biologicista, si se hace un enfoque más a nivel relaciones sociales, si se hace un enfoque más la cuestión de la antropología, pero de la cultura, mejor dicho, ¿no? Donde los antropólogos, pero ahí también aparece la cuestión y todas las tensiones respecto de la interdisciplina.
Pero también hay determinadas escuelas de antropología muy diferentes, como la funcionalista, la estructuralista. Hay mucho relativismo también, entonces eso es un tema. Es decir, la relación con la antropología es bastante, como ciencia, ¿no? Es bastante compleja, no es una relación sencilla. Dicho todo esto, tenemos un montón de problemas para pensar al comienzo de esta materia, partiendo justamente de una expresión que, bueno, en la filosofía solemos tomar como una expresión que está bien, digamos así, en la filosofía moderna sobre todo, ¿no? Que está bien, que bueno, que no es problemática y sin embargo es como una suerte de oxímoron de cargado de tensión y ya pronto a explotar, y de hecho ya ha explotado, que es esta expresión naturaleza humana. Naturaleza humana, ¿no? Dos cosas que se ensamblan, que se contraponen, que, que en realidad no tienen nada que ver, que explotan, o qué. Entonces, este es un problema de partida. ¿Qué es esa naturaleza humana? ¿Qué especificidad tiene lo humano frente a lo natural? Si hay contraposición, ¿qué deuda? ¿Por qué lo humano no sería natural también? Y todas estas articulaciones presentan o conllevan el problema de ¿hay una antropología filosófica o hay muchas antropologías filosóficas? ¿Y cuántas? ¿O hasta dónde? ¿No? Porque ¿cuáles no? ¿Cuáles sí, cuáles no? Eh, ¿Está bien formulada la pregunta por el ser humano como una pregunta ¿qué es? ¿No? Sabemos que esa pregunta es una pregunta socrática por excelencia, esencialista, ontologizante. ¿Está bien formulada la pregunta ¿qué es? Y por otro lado, ¿qué explicita y qué encubre el término hombre? ¿No? Esto es un cuestionamiento muy actual y muy importante. No lo podemos dejar pasar. Y entonces, si se articula con tantas disciplinas y hay tantos cruces, y la antropología filosófica ocupa un lugar central, de articulación central, digamos así, como protagonista, ¿no? O ocupa un lugar secundario, como larval de los otros saberes. Si se relaciona y se entremezcla con todo, ¿puede legitimar y asegurar su propio terreno? ¿O ese terreno está completamente disuelto en relaciones, en, en cruces y demás? Y es un discurso que tiene alguna pretensión de universalidad o está atrapada la antropología filosófica y está condenada a un relativismo total. Y otra pregunta más, ¿por qué despierta, por un lado, adhesiones muy fuertes, ¿no? Sobre todo endógenas, es decir, de la temática, ¿no? De quienes se dedican propiamente a la antropología filosófica, y que además, ahora vamos a ver, parece ser como una disciplina propia de la filosofía alemana, pareciera. Y por otro lado, despierta también, y al mismo tiempo, fuertes rechazos, ¿no? Rechazos que van desde la necesidad de reformular ciertas cuestiones a, no, esto es justamente el motivo de la condena por la cual tendríamos que rechazar directamente la pregunta de la antropología filosófica. Entonces, vamos a encontrar críticas al humanismo muy contundentes, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, siglo XXI, siglo XXI, donde hablamos de posthumanismo, ¿no? Es decir, también genera ese tipo de cuestiones, genera
adhesiones muy fuertes, internas, endógenas, pero al mismo tiempo rechazos, ¿no? Esto es una cuestión alemana, no es una cuestión de la filosofía, y ese tipo de condenas o de críticas que son, implican una reformulación de raíz y completa, digamos, ¿no? Bien, bueno, todo esto concierne a una suerte, digamos, de presentación general para introducirnos en una distinción que me parece que es realmente importante, ordenadora, ¿no? En algún sentido, que es una distinción entre lo que podríamos llamar la historia más nuclear, más endógena, más pequeña, si se quiere, de la antropología filosófica, por un lado, y por otro, una historia más amplia, más grande, más abierta, más exógena, también en relación con la antropología filosófica. ¿En qué consiste esta distinción? Bueno, la historia pequeña, digamos así, de la antropología filosófica la vamos a desarrollar y consiste en ciertos filósofos determinados, específicos, en un determinado momento específico del siglo XX, proponen, sustentan, abonan, insisten en la necesidad de una antropología filosófica como disciplina crucial de la filosofía. A esta historia pequeña y endógena nos vamos a dedicar específicamente porque concierne también a cómo nos centramos en este programa, aunque probablemente también sea temas de los teóricos de esta materia, de Bertorello y de Ferreira. Probablemente ellos también tomen un poco de esto, porque bueno, es como la cara, ¿no? Es como la presentación, la carátula, digamos, de este espacio. Y nos vamos a dedicar a esta cuestión. La historia grande de la antropología filosófica como disciplina, la historia abierta y endógena, es, como se pueden imaginar, tan abundante, infinita e inagotable como la filosofía misma. Y entonces uno lo que puede ver en distintos manuales de antropología filosófica es que en todas las etapas de la historia de la filosofía hay antropología filosófica, desde la pregunta socrática, ¿no? La cuestión del oráculo de Delfos, pero mismo también en la Edad Media, mismo también, por supuesto, en el Renacimiento, en la modernidad, con distintos paradigmas, con distintas cuestiones, pero en definitiva es inagotable como la historia de la filosofía, y por supuesto uno se puede como nuclear en la historia chica, en este comienzo del siglo XX del que vamos a hablar, pero después también abrirse desde esto que les decía, los rechazos, las críticas a la antropología filosófica, y a la cuestión del humanismo en general, en todo el siglo XX, ni hablar también en el siglo XXI, con muchísimas corrientes y con una diversidad y una riqueza y una complejidad que realmente hacen que esto sea como una cantera inagotable de cuestiones. Bueno, en toda esa historia grande nosotros vamos a tomar un par de, o un momento y un par de filósofos muy específicos que justificaremos más adelante. Y quiero subrayar también que hay una suerte de espacio intermedio entre estas dos instancias de la historia de la antropología filosófica, ¿no? Entre la pequeña nuclear endógena y la grande o exógena, hay un espacio intermedio que es que cada uno de los filósofos que se han dedicado a la antropología filosófica y al debate minucioso que se, despliega durante el siglo XX, construyen, como se suele hacer en la historia de la filosofía,
construyen una suerte de historia propia de la antropología filosófica. Es decir, uno puede encontrar una historia de la antropología filosófica en Scheler, en Plessner, en Cassirer, en Gehlen, y va a ver que cada uno va armando su, claro, una historia de la antropología filosófica que va a conducir a su propia temática, por decirlo así. Ese sería una suerte de espacio intermedio de la cuestión. Bien, esta distinción es importante, nos ubica, nos sectoriza y nos conduce efectivamente a el tema que viene ahora, que es la suerte de historia específica, ¿sí?, de la antropología filosófica que vamos a comenzar ahora. Esta historia específica de la antropología filosófica comienza en los años 1927-1928, particularmente en Alemania, con la publicación de El puesto del hombre en el cosmos de Max Scheler en el año 1928. Ese mismo año, Helmut Plessner publica Los grados del orgánico en el hombre, introducción a la antropología filosófica, y por esos años, un poco antes, entre 1923 y 1929, Cassirer escribe 3 tomos interminables de su filosofía de las formas simbólicas, donde va a desarrollar una antropología filosófica, y también en 1927 Individuo y Cosmos en la filosofía del Renacimiento. Es decir, 3 pensadores con algunos puntos en común, por ejemplo, el neocantismo de Marburgo, la fenomenología en algún punto también, con un contexto muy interesante también para ahora vamos a reconstruir algunos puntos de ese contexto, pero desde distintos lugares llegan a una misma cuestión, que es esta suerte de necesidad de la antropología filosófica, ¿no? Es decir, la filosofía necesita el saber humano necesita una antropología filosófica. Y ese énfasis es justamente lo que da lugar a esta suerte, digamos, de cuestión más nuclear, más endógena, de lo que solemos llamar la historia de la antropología filosófica. Contexto general en que estas obras se publican, bueno, es un contexto indudablemente de crisis, ¿no? De crisis muy, muy intensa, fuertemente, marcada por este periodo de entreguerra, ¿no? Que en realidad para la época es un periodo de posguerra. Para nosotros, que estamos después ya, como hay otra guerra terrible, más terrible todavía que la Primera Guerra, que ellos le llamaban la Gran Guerra, para nosotros es como, bueno, entreguerra, pero es una denominación que de alguna manera como que suaviza el impacto de lo que fue la Gran Guerra para la época, donde se combinan una crisis continuada con ese sistema político que se conoce como la República de Weimar, una crisis muy fuerte de las instituciones, de la economía, de la sociedad, y al mismo tiempo un fermento que ya en la década del 20 comienza a darse, particularmente en Alemania, con lo que después va a terminar siendo el nacionalsocialismo. Es decir, es una época de fuertes convulsiones a nivel regional, occidental siempre, ¿no? Pero que se condice con lo que se puede llamar una suerte de momento de oro de la filosofía alemana en particular, o década de oro, porque indudablemente genera un enorme, estamos particularmente en la década del 20, ¿no? Del siglo XX,
un gran florecimiento de la filosofía, de las producciones, de las publicaciones, de grandes pensadores que están dando vueltas por ahí, diciendo cosas muy interesantes, y por eso podríamos pensar una suerte de década dorada de la filosofía alemana con, bueno, no sé, algunos condimentos que podemos esbozar, porque cada uno de ellos eh, nos llevaría a distintos lugares, ¿no? Pero está Husserl, ¿no? Está la fenomenología, está por supuesto la herencia espiritualista, vitalista de Dilthey, de Simmel, está la hermenéutica también de alguna manera dando vueltas acá, está comenzando con la fenomenología, el existencialismo, ¿no? Y bueno, este libro referente para la época, un faro, podríamos decir incluso para la cultura filosófica nuestra, argentina, nacional, también ha sido una enorme referencia la publicación de Ser y Tiempo en 1927. Ese clima, ¿no? Con todas sus variantes, el historicismo, el vitalismo, el espiritualismo, todas esas variantes, esas corrientes, tienen un punto en común, que es una reacción muy contundente, una reacción espiritualista, idealista, lo que sea, frente a el auge decimonónico, digamos así, del positivismo, ¿no? Y posiciones cercanas al positivismo como el cientificismo, el biologicismo y demás. Es decir, toda esa reacción de comienzos del siglo XX es frente a ese auge de las ciencias y de aquellas corrientes de pensamiento que legitimen justamente la superioridad de la ciencia. Dentro de ese contexto general, el gran problema, el gran desafío de la antropología filosófica es qué hacer con la ciencia estrella, digamos así, del siglo XIX, la ciencia más protagonista del siglo XIX, que es precisamente el darwinismo. ¿Y qué genera justamente este darwinismo para el pensamiento en general? Uno podría decir también para el pensamiento religioso, pero en particular para el pensamiento filosófico, o sea, qué imagen del ser humano termina desprendiéndose de esta corriente llamada darwinismo. Lo podemos más o menos deducir o intuir en base a ciertas cuestiones históricas generales, pero eso explica por ahí es muy fuerte, pero contextualiza un poco justamente el contexto en el que estas filosofías, estas antropologías filosóficas cobran un impulso enorme, que es entonces estos años 27, 28, depende cuando se tome, ¿no? A veces uno dice, bueno, se toman determinadas fechas, pero bueno, en el caso de Scheler, por ejemplo, esa elaboración también incluye los años anteriores, lo mismo pasa en Plessner, lo mismo pasa en Cassirer, no es que un día se levantaron y escribieron esta obra, sino que vienen trabajándola. Por eso tratamos, digamos, de poner una fecha, pero como que esa fecha es un símbolo más de algo más ambiguo, más abierto, más extenso también. De hecho, hay otros textos también de la época que ayudan a entender que la cuestión de la antropología filosófica no está solamente en estas obras en específico, pero simplemente para tratar de recortar una suerte de botón de muestra, señalamos esas obras en particular. Bien. Max Scheler, nacido en 1874. Y bueno, un poco voy anticipando el final, en 1928, justamente cuando publica El puesto del hombre en el cosmos. Max Scheler es indudablemente un fundador indiscutido de la antropología filosófica, es el más conocido, además,
justamente por esta obra. En cuanto a figura, realmente Max Scheler es impresionante, tiene una producción eh, muy amplia, muy interesante, muy variada también temáticamente. Y decíamos, en la década del 20 se dedica a temas que va a recoger en este texto, justamente cuando prometía, creo que en el 27 promete la publicación de una gran obra titulada Antropología Filosófica. Vamos a ver, en particular, tomando justamente algunas cuestiones del puesto del hombre en el cosmos, que indudablemente Scheler justifica el estatus de la antropología filosófica como disciplina y como disciplina fundamental, podríamos decir, de la filosofía. Pero hay que decir que Scheler es un filósofo muy conocido, una figura pública muy atrapante, impactante. Eh, Tiene algunos momentos, digamos, muy zigzagueantes, por decir así, en su pensamiento, pero de alguna manera esta obra, El puesto del hombre en el cosmos, es lo que termina como de consagrarlo y justo se muere. ¿No? Se publica justo el mismo año. Anunciaba la presentación, la publicación de una antropología filosófica para después, para el 29 particularmente, y esta obra, El puesto del hombre en el cosmos, se presenta como una suerte de resumen, como muy comprimido, pero también como una conferencia de esa antropología filosófica que iba a publicar reuniendo más materiales y cuestiones más adelante. Pero hay un texto de Max Scheler de 1927 que se titula El hombre en la edad cósmica del equilibrio. Tiene algunas otras traducciones posibles y variaciones, pero donde dice algo así, y por eso me parecía interesante este texto para contextualizarnos y ver cómo ese clima de la década del 20 está jugando de alguna manera en la formulación y en el impulso, sobre todo, de la gestación de una antropología filosófica. Max Scheler en este discurso decía que el hombre tiene que recuperar lo vital instintivo frente al exceso de cerebralización, que es justamente lo apolíneo, lo racional, en una suerte de código nietzscheano, ¿no? De mirada nietzscheana, ¿no? Como tiene que recuperar lo dionisíaco frente a la preponderancia y justamente una preponderancia represiva de lo racional. Y dice, esto es una cita, se necesita una revuelta del oscuro impulsivo, instintivo, la revuelta del niño contra el adulto, de la mujer contra el hombre, de las masas contra las antiguas élites, de los negros contra los blancos, todo lo inconsciente contra lo consciente, incluso de las cosas mismas contra el hombre y su entendimiento, dice en este discurso de 1927. Bueno, este discurso antecede en gran medida y anticipa temáticas que aparecen en el puesto del hombre en el cosmos. Y justamente vamos a analizar cómo se cristaliza esta recuperación de lo vital que está perdido, ¿no? Y qué significado y qué fuerza tiene en este contexto de la década del 20. Es muy importante tratar de ver eso. Bien, pero vamos a la obra misma, El puesto del hombre en el cosmos. Ya en el prólogo, Scheler dice que la antropología filosófica es un tema central en Alemania y que preocupa por igual a biólogos, médicos, psicólogos y también, por supuesto, a los filósofos. Y establece una suerte de paradoja, ¿no? Es decir, cuanto
menos conocimiento de sí tiene el hombre en esta época, al mismo tiempo más esfuerzo, deseos, ganas por conocer se genera, ¿no? De alguna manera entonces ese diagnóstico oscuro, negativo sobre la época como racionalización, como falta de recuperación de una suerte de impulso vital con todos los riesgos que eso genera, pensamos nosotros desde acá, ¿no? Desde el siglo XXI, eh, al mismo tiempo es un estímulo para la necesidad, para establecer claramente la necesidad de una antropología filosófica. Y ya en la introducción dice que en la historia hay distintas ideas acerca del hombre, pero generalmente o bien carecen de unidad, no tienen una unidad, o bien no dan con la esencia del ser humano. Es decir, son ideas dispersas o son ideas accesorias, inesenciales, digamos así. Y entonces es necesario fundar una nueva antropología filosófica, por un lado mostrando la continuidad del hombre con el resto de los seres vivos y en particular más cercanamente con el animal, y al mismo tiempo, por otro lado, mostrando la diferencia, ¿sí? Aquello que marca justamente el puesto singular de ese hombre en el cosmos. Es decir, incorporarlo como elemento de una naturaleza, pero al mismo tiempo diferenciarlo como elemento de esa misma naturaleza. Entonces, de alguna manera, Scheler le da crédito o le da lugar a cierta concepción implícita del evolucionismo, pero también rechaza efectivamente que el evolucionismo sea la explicación última de eso mismo. Bien, así comienza entonces la obra, y ya en el capítulo 2, después de analizar obviamente las plantas y los animales y todas sus características específicas, se dedica a la diferencia esencial del ser humano. Y entonces establece que la diferencia esencial del ser humano es el espíritu en contraposición a la vida. ¿Y qué significa espíritu? La vida vendría a ser la parte compartida con el resto de los seres vivos, la parte más impulsiva y más oscura, digamos. ¿Qué sería entonces el espíritu para Max Scheler? En primer lugar, es la capacidad de objetividad. Esto significa que el ser humano es el único que puede separarse del entorno y hacer de ese entorno un mundo, y no solamente un entorno, un mundo circundante, sino hacerlo objeto. El ser humano es el único que puede constituir la realidad como objetividad, digamos, ¿no? Hacer del mundo un objeto determinado de conocimiento. Este es un primer rasgo, entonces, de especificidad del humano. Un segundo rasgo, aparte de la objetividad, es el recogimiento o autoconciencia, ¿no? Es decir, el ser humano tiene impulsos, efectivamente, pero también tiene la posibilidad de refrenar esos impulsos e incluso no solo de contenerse, sino también de volver sobre sí. Es decir, tiene una voluntad que le permite frenar los impulsos y tiene una voluntad también de pensarse a sí mismo como objeto, y ese sí mismo logra en el ser humano una profundidad mayor que el que podría tener en los animales más complejos, digamos así, o superiores. Entonces, el recogimiento, la autoconciencia son otros rasgos propios, específicos del espíritu. Y el tercero que señala es la actualidad pura, ¿no? Que quiere decir que
el espíritu se realiza a través de sus actos, de sus acciones. Y en este sentido no se puede reducir a objeto. No es un objeto más de la realidad, sino que es, como vamos a ver, en cierto punto impredecible, inaccesible. Aparece justamente la noción de otro y del ser humano desarrollándose como una actividad, agregamos nosotros, espontánea, ¿no? Y en ese sentido, misteriosa, porque uno no sabe qué puede provenir de esa espontaneidad. Pero justamente al ser voluntad y actividad, el ser humano accede al orden de las ideas, ¿sí? Al orden superior de las ideas y de los valores, o de lo que Scheler llama formas esenciales. Quizás en una línea que podríamos pensar en cierto punto neoplatónica, pero no tan así, porque esas ideas y esos valores, esas formas, esas esencias, para Scheler son independientes de nosotros, pero al mismo tiempo las participamos en ellas, coproduciéndolas, ¿no? Y aquí es donde aparece una mirada mucho más metafísica del ser humano. Bien. Entonces, y ya avanzando sobre la obra misma de Scheler, en el capítulo 3, el ser humano, establece Scheler, comparte la vida con el resto de los seres vivos, pero se distingue justamente por su capacidad de separación, ¿no? Y se puede separar del mundo y hacer del mundo un objeto, hacerlo mundo propiamente. Y se puede separar del impulso, puede refrenarlo, puede contenerlo. Y al mismo tiempo de separarse también se eleva. Y esta elevación es propiamente el espíritu, que, reformulado acá en el capítulo 3, aparece como la capacidad de decir no. Este no, esta posibilidad de decir no, es propiamente algo humano, cuyo contorno, digamos así, es el ascetismo, ¿no? La capacidad de abstenerse, de contenerse, de decir no, es lo que marca justamente la especificidad del ser humano. Ahora, uno podría decir, pero esto es bueno, esto es malo. No sabemos, porque también este no puede ser la negación justamente de todos los impulsos vitales y un poco la decadencia de Occidente, digamos, para Scheler. Pero, ¿por qué? Porque de alguna manera este espíritu, que es como la parte superior de la vida, ¿no? La elevación, al mismo tiempo se sostiene sobre la parte inferior, no es que puede independizarse. Y eso lo especifica en el capítulo 4. El espíritu no se produce a sí mismo, ¿no? No es independiente de la vida, sino que implica esta complejización, este volver sobre la vida, quizás decirle que no a determinados aspectos, este poder pensarla, pero de alguna manera lo que está, digamos, proponiendo Scheler es una suerte de articulación entre lo vital y lo espiritual. No una negación permanente, digamos, una represión permanente, sino que eso más bien sería el síntoma de la crisis, ¿no? Bien, entonces, en suma, para Scheler hay una continuidad muy fuerte entre la vida y el espíritu, ¿no? Entre los seres vivos y el hombre en el cosmos, pero al mismo tiempo hay un puesto singular de este hombre que consiste en estos rasgos que señalamos: la objetividad, recogimiento o autoconciencia, la actualidad pura y el ascetismo, digamos, podríamos también, en relación con el segundo rasgo. Hasta acá entonces Scheler. Vamos a pasar ahora a Helmut Plessner, que es el otro padre fundador de la antropología filosófica, indudablemente mucho menos conocido
Plessner nació en 1892 y vivió hasta 1985, y su obra del 28 es Los grados del orgánico y el hombre, introducción a la antropología filosófica. Bien, indudablemente Plessner dedica toda su obra centralmente a la temática del ser humano, pero esta obra, Los grados, es la más importante. Hay en él una influencia de la filosofía kantiana, de la fenomenología, de la hermenéutica, pero también hay una síntesis original. Para Plessner, la filosofía aporta la unidad sistemática de los distintos puntos de vista que se pueden establecer sobre el hombre, y particularmente las dos dimensiones, por un lado lo cultural horizontal y por otro lado lo natural vertical. Estas dos dimensiones además están como entrecruzadas o superpuestas o con intersecciones, pero al mismo tiempo genera ciertas tensiones, digamos así. Al igual que Scheler, en esta obra, Plessner se propone mostrar la posición que distingue al ser humano respecto a la naturaleza, es decir, tanto la continuidad como la ruptura. Y entonces se dedica a una suerte de estudio minucioso, ¿no?, de la naturaleza orgánica como aspecto fundante, digamos así, de la antropología filosófica. Y entonces, en cierta manera, Plessner propone una suerte de filosofía de la naturaleza que se podría hasta considerar filosofía primera. Si uno analiza el libro Los grados del orgánico, en los primeros capítulos, presenta y trata y fundamenta su propuesta de una filosofía del ser humano, y obviamente elige como contraposición para debatir el dualismo cartesiano, que va a tratar de superar justamente a partir del concepto de vida o de lo orgánico. Y entonces en los capítulos 4 a 6 se dedica a analizar la cosa viviente, particularmente las plantas y los animales, y finalmente en el capítulo 7 llega a la esfera del hombre. Bien, esto entonces como para tener algunas nociones generales de esta obra, de cómo se va desarrollando. Esta esfera del hombre se caracteriza por una fórmula muy interesante que propone Plessner, que es la posicionalidad excéntrica. Posicionalidad excéntrica. Bien, dos palabras que ¿qué querrán decir, no? Bueno, vamos a arrancar por posicionalidad, que justamente está vinculada con la naturaleza. Plessner dice que los seres vivientes se caracterizan, se definen por una delimitación entre lo exterior y lo interior. Eso es lo que configura lo orgánico. Lo orgánico entonces tiene un aspecto doble, por un lado sensible y espacial, y por otra parte interior o insensible o intuible. Esos dos aspectos, lo exterior y lo interior, se unifican en una posición que Plessner llama posicionalidad. Y entonces esto le permite establecer la distinción entre, por un lado, el cuerpo inanimado, cuyo ser termina en el límite que tiene, y el cuerpo animado o viviente, que su ser se extiende más allá del límite, ¿no? Es decir, se mueve, pero al mismo tiempo se centra en sí mismo, es decir, se toma a sí mismo como centro. Entonces, por un lado, se mueve más allá de sí, y por otro lado establece un centro dentro, ¿sí?, de sí, frente a lo exterior. Entonces,
su cuerpo se pone y el límite con el entorno empieza a diluirse o disolverse. Pero al mismo tiempo, su límite difuso implica un devenir, un cambiar y al mismo tiempo una permanencia, un mantenerse en el centro. Y esto es lo que Plessner llama realización de la cosa viviente, ¿no? Que está abierta y cambia frente al exterior, pero al mismo tiempo se propone como centro y tiene una suerte de autorrecogimiento, ¿no? Como veíamos también incluso en el caso de Scheller. Ahora, en el ser humano, ¿sí? Ese autorrecogimiento es más misterioso todavía, más inaccesible todavía, ¿no? O impredecible. Y por eso Scheller, Plessner, una de las cosas que dice es que el ser humano siempre es una pregunta abierta, ¿no? Como decir, no se puede, nunca se puede saber qué va a pasar con el ser humano. Ahora, esta cuestión de justamente de la realización de la cosa viviente, estos límites difusos o en devenir, también implican justamente como una contracara que es una no realización o irrealización o una suerte de fondo inescrutable, es decir, es en alguna medida impredecible, ¿no? Pero en el caso del ser humano es mucho más impredecible todavía. Todo esto entonces del lado de la posicionalidad. Para entender esta palabra posicionalidad, que es la vinculación del hombre con la naturaleza. La excentricidad, que esa posicionalidad sea excéntrica, es lo que va a dar la especificidad del ser humano y la vinculación justamente con el espíritu. Entonces, mientras el animal tiene el centro puesto en sí mismo, una suerte de posicionalidad frente al entorno, puede separarse del entorno, actuar, notar la acción, etcétera, pero no puede volver sobre sí, sobre su propia espontaneidad. Y esto es lo específico del hombre. El hombre, además de poder hacer todo eso, puede volver sobre sí y reflexionar sobre su propia espontaneidad, puede ser autoconsciente de su centro, ¿sí? Y entonces dice de su posicionalidad, entonces dice Plessner, lo vivencia esa posicionalidad, ese centro, lo vivencia, pero también lo trasciende. Puede ir más allá. Bien, entonces el animal tiene un límite, una individualidad y cierto ocultamiento de su propio ser. No tiene una vuelta sobre sí. Dice, cito un pasaje de Plessner, dice, el animal existe a partir de su centro, vive en su centro, pero no vive como centro, no se vive, experimenta el mundo, ¿no? Eso es lo que da a entender claramente Plessner, claramente, ¿no? Digo, eh, el mundo propio y el extraño puede formar una suerte de sí mismo, pero no se vive, ¿no? O sea, no alcanza la reflexividad o el nivel de reflexividad que sí tiene el hombre, esa reflexividad completa, ¿no? Y compleja también. Entonces, el hombre tiene una posibilidad de realización más allá del límite del animal, de la individualidad. Puede relacionarse consigo, con el afuera, puede dar cuenta de eso, ¿no? Y solo al ser humano se le da ese centro posicional. O sea, puede, justamente la excentricidad lo que quiere decir es que puede abandonar para ver ese centro, ¿no? Dice Plessner, el punto central en que cualquier cosa es dada o esperable.
El hombre entonces es sujeto de la conciencia y de la iniciativa y tiene entonces tanto conocimiento teórico como acción práctica y tiene el ojo que puede ver todo el proceso. Y acá va otra cita, solo un ojo puede ver y un ojo lo puede ver solo con otro ojo. Es decir, hay un ojo que ve y hay un ojo que ve el ver. Esto ahora no se entiende, pero justamente tiene una connotación que vamos a ver en las clases sucesivas que es muy interesante. Entonces, este ojo que ve, el ojo que ve, no se duplica, o se duplica pero es uno. Hay un solo sujeto de ver para el cual se le da el mismo sujeto. No se genera una multiplicación de veres o de sujetos, sino que siempre hay uno que ve el ver. Y entonces toda reflexividad, que es lo propio del ser humano, necesita tanto del centro de la posición como de una suerte de rompimiento, separación, distancia de ese centro para poder ver ese ver. Y entonces hay una unidad en el volverse y en la relación consigo mismo. Y por eso el ser humano deviene consciente de su existencia, se percibe y dice Plessner, es un yo, un punto de fuga, que está colocado dentro de sí como espectador de su interior, un polo subjetivo no objetivable ni transferible, en sintonía con lo que dice la fenomenología, ¿no? Y entonces el ser humano así es el excéntrico, excentro. El grado superior de la vida, que conoce su centro, lo experimenta y lo proyecta más allá, y experimenta el comienzo de su acción y se siente autor de su existencia, ¿no? Y puede también avanzar. Dice también Plessner, la excentricidad es la forma característica para el hombre de su posicionamiento frontal respecto al campo circundante. Bien. Entonces, no solo está en sí, sino que además se exterioriza, ¿sí? Se exterioriza, se manifiesta. No solo vive y experimenta, sino también que experimenta su experimentar. Es espectador de su querer, de su pensar, de su actuar, de su percibir, de toda la vida espiritual e interior. Y para redondear esta cuestión, justamente entre lo interior y lo exterior hay una fractura. Plessner habla de un hiatus, pero al mismo tiempo como una doble cara, una dualidad unificada como doble aspecto de lo mismo. Con esto, teóricamente, él considera que estaría superando el dualismo cartesiano o mostrando que en realidad ese dualismo es una unidad dual. Y para redondear esta cuestión de Plessner, siempre su proceder, o en gran medida su proceder, tiene esta idea, ¿no? esta cuestión dicotómica, dual, pero al mismo tiempo de unificación y de gradación ascendente, ¿no? De mayor complejización de los seres vivos más simples, son los no vivos, seres vivos más simples, menos, un poco menos, y así, tratando de mostrar que tanto la naturaleza como el espíritu, ¿no? O sea, tanto lo natural, vital, como el espíritu, lo específicamente humano, son sujeto-objeto, los dos. Y hay una gradación que va de lo inconsciente a lo consciente. Este esquema que aparece acá se parece en gran medida, en algunos puntos, a lo que veíamos en Scheller, pero también nos sirve mucho para enmarcar justamente los dos autores que vamos a ver en este curso, que son Fichte y Schelling, más adelante. Y aunque Plessner no los tenga en cuenta, no los cite, ninguno de los dos, me parece que hay una concepción de la naturaleza y del espíritu que tiene familiaridad con estas ideas tanto de Fichte como de Schelling, que vamos a ver más adelante.
En la próxima clase vamos a completar nuestra historia específica de la antropología filosófica con la crítica de Heidegger a la antropología filosófica, con la propuesta de Cassirer y la de Gehlen. Así que muchas gracias por llegar hasta acá.